El sonido fue lo primero que registré. Un crujido aterrador cuando la parte posterior de mi cráneo se estrelló contra el borde de azulejos de la pared. Fue el sonido del colapso. No solo de hueso. Fue el colapso de una creencia que había durado 72 años. Un relámpago cegador de dolor estalló detrás de mis ojos. Ardía y cortaba tan afilado como un hacha golpeando directo en mi conciencia. Me derrumbé. El mundo se volteó. Mi visión se fijó en la pared de la cocina color amarillo mantequilla. El color de la pintura parecía absurdo en este momento. Yo mismo la había mezclado y pintado 30 años atrás solo para hacer feliz a Graciela. Ahora era lo último que veía antes de que llegara la oscuridad. Intenté respirar, pero sentía el pecho como si estuviera aplastado bajo una piedra enorme. Sentí el frío del piso filtrarse en mi piel a través de mi vieja camisa. Tengo 72 años, y mi único hijo acababa de agredirme. Emilio, el niño que una vez cargué en mis brazos, el hijo al que juré proteger con mi vida. Él estaba ahí de pie. No había ni rastro de remordimiento en sus ojos, solo impaciencia, odio y un hambre ciega por las cosas materiales. Escuché pasos sobre el pasto seco en el patio trasero, luego el estallido seco de una lata de cerveza al abrirse, el sonido de la celebración. Amalia entró en mi visión borrosa. No se agachó para comprobar si yo estaba vivo o muerto. Se apoyó en el marco de la puerta, con sus brillantes labios rojos curvados en una sonrisa venenosa. Le entregó a Emilio una cerveza fría. Su voz resonó. Clara y cruel, dijo, el viejo por fin se ha ido. Ahora por fin podemos vivir. Cada palabra se clavó en mis oídos como agujas. Ahora podemos vivir. Se refería a que podrían vivir en esta casa. De mis esfuerzos, sobre las cenizas de mi vida. Emilio no respondió. Simplemente le dio un largo trago a la cerveza. Ese silencio dolió más que el golpe. Era un acuerdo. Era la completa anulación de mi existencia. Me quedé ahí tirado, entre la oscuridad y la conciencia. Mis manos temblorosas tocaron el borde de la mesa de madera. Quería gritar. Quería preguntar por qué, pero mi garganta estaba bloqueada. El dolor físico ahora era solo un leve susurro en comparación con la tormenta que desgarraba mi corazón. Este era el principio del fin. O tal vez era el principio de un castigo que nunca imaginaron. ¿Quieren que me vaya? ¿Quieren libertad construida sobre mi sacrificio? Solo esperen. Cerré los ojos y dejé que el frío se extendiera. Pero en mi mente, un fuego frío comenzaba a encenderse. Emilio, Amalia, han cometido el error más grande de sus vidas. Creen que soy viejo e inútil. Creen que he caído por completo. Pero olvidaron una cosa. Esta casa fue construida con mis huesos y mi carne, y conozco cada rincón de ella, incluso los lugares donde habita la oscuridad. El juego apenas ha comenzado, y el precio de su libertad será mucho más de lo que jamás podrían pagar. Bienvenidos de nuevo a la venganza en la vida real de papá. Tomen un vaso de agua, unas botanas, pónganse cómodos y mantengan la calma. La historia de hoy refleja un lado pequeño pero especialmente oscuro de la naturaleza humana que se está volviendo más común en la sociedad moderna. Dejen un comentario y suscríbanse para apoyar al canal y motivarme a seguir creando historias como esta. La oscuridad me tragó en el frío piso de la cocina, pero mi mente fue arrastrada hacia el pasado. De vuelta a los días en que el sol nos quemaba la piel en esta tierra polvorienta hace 30 años. Este lugar no era más que un terreno baldío y vacío. Graciela y yo estábamos ahí parados, con las manos fuertemente entrelazadas. No teníamos nada excepto un sueño y un plano esbozado rápidamente en un pedazo de papel de cemento. La construimos con nuestras propias manos cada fin de semana durante 2 años. Recuerdo el olor a pino recién cortado. Recuerdo la textura áspera de los ladrillos rojos. Graciela a menudo me secaba el sudor de la frente con su pequeño pañuelo bordado. Ella sonreía. Esa sonrisa era toda la motivación que necesitaba para volver a balancear el martillo. Cada clavo que martillaba era una promesa para el futuro. Cada cubeta de mezcla vertida era otro ladrillo en el hogar que estábamos construyendo para Emilio. No contratamos albañiles. No teníamos dinero de sobra, pero teníamos amor y una persistencia terca que rayaba en la locura.
Luego Graciela se fue. Se fue en una tarde ventosa de otoño, dejándonos a mí y a un niño pequeño en una casa que todavía olía a pintura fresca. Un padre soltero criando a su hijo. Mi mundo se derrumbó, pero no se me permitía caer. Emilio necesitaba un futuro. Me lancé al trabajo como un animal herido. Trabajaba 16 horas diarias en el taller de carpintería. Mis manos se agrietaban y sangraban por el aserrín. En las noches, me apresuraba a la panadería para amasar pan. El sabor metálico del cansancio siempre persistía en mi garganta. No quería que Emilio se rompiera la espalda bajo el sol como lo hice yo. Quería que sus manos se mantuvieran limpias. Quería que sostuviera una pluma en lugar de un martillo. Pagué cada una de las colegiaturas de su universidad con el precio de mi dolor crónico de espalda. Me saltaba comidas para que él pudiera usar las camisas más caras. Estaba tan orgulloso cuando lo vi graduarse. Pensé que había cumplido con la misión de un padre, pero estaba equivocado. Sin saberlo, había criado a un parásito dentro de mi propio pecho. Emilio regresó y trajo a Amalia con él. Ella era como un viento venenoso soplando a través de esta casa. Pidieron quedarse por 6 meses para ahorrar dinero. Les abrí mis puertas. Les desocupé la mejor recámara de la casa. Pero 6 meses se convirtieron en un año. Un año se convirtió en 2. No ahorraron dinero. Solo guardaron sus fuerzas para poder drenar las mías. Empecé a sentirme como un extraño en la misma casa que yo había construido. Se adueñaron de la sala. Cambiaron los muebles. Me miraban como si fuera una antigüedad pasada de moda que solo ocupaba espacio. Me quedé de pie en el viejo cobertizo de carpintería detrás de la casa. Al mirar las herramientas que se habían oxidado con el tiempo, el corazón se me encogió al darme cuenta de la amarga verdad. Cuando abres demasiado tu corazón, a veces sin saberlo invitas a personas que lo pisotearán hasta hacerlo pedazos. Le di a Emilio todo. Y ahora me pagaba con un golpe por la espalda. Quiere esta casa. Quiere borrar cada rastro de mí y de Graciela. Quiere convertir nuestro santuario en un parque de diversiones para su vanidad. Pero olvidó algo. Esta casa sabe quién es su verdadero dueño. Cada trozo de madera. Cada ladrillo está empapado con mi sudor. No les pertenecen a los perezosos y crueles. La toma de control comenzó con las cosas más pequeñas. Primero fueron los marcos de fotos de Graciela en la repisa de la chimenea. Amalia dijo que se veían deprimentes y pasados de moda. Los reemplazó con flores de plástico baratas y fotos llamativas presumiendo de sus salidas. Lo siguiente fue el aroma de la casa. El olor a pan horneado y madera vieja fue reemplazado por un perfume penetrante y el humo de cigarro de Emilio. Lentamente, fui empujado fuera de los espacios en los que había respirado durante 3 décadas. El punto de quiebre llegó un sábado por la tarde. Emilio se paró en la puerta de la recámara principal. No me miró a los ojos. Se quedó mirando la pared detrás de mí. Me dijo, ya estás viejo, papá. Subir las escaleras todos los días ya no es bueno para tus rodillas. Amalia y yo te limpiamos el cuarto junto al boiler en el sótano. Es más pequeño y más conveniente. Me quedé congelado. Esa era la recámara de la que Graciela y yo elegimos juntos el color de las cortinas. Ahí fue donde sostuve su mano por última vez. Y ahora me empujaban a un cuartito junto al boiler que resonaba toda la noche. Un cuarto de sótano oscuro y húmedo. Un lugar que antes usaba solo para guardar cajas viejas. Cada noche, el calentador rugía como una bestia de metal justo al lado de mi oído. No me dejaba dormir. Pero lo que me mantenía despierto no era el ruido. Era la sensación de ser empujado al borde de mi propia vida. Me había convertido en un fantasma vagando dentro de mi propia casa. Luego el abuso financiero comenzó a revelarse. Amalia empezó a usar mi tarjeta de crédito para comprar sofás nuevos y dar fiestas extravagantes. Extraños estados de cuenta llegaban por correo. Cuando le pregunté a Emilio, hizo un ademán despectivo con la mano. De todos modos nos vas a dejar la casa a nosotros, papá, así que ¿por qué te quejas? Hablaba como si yo ya estuviera muerto. Como si mi propiedad fuera una dote a la que él tenía derecho automáticamente.
El peor momento llegó cuando descubrí que Emilio había falsificado mi firma para pedir un préstamo al banco por $87,650. Mis manos temblaban mientras sostenía el papel del préstamo. Mi visión se volvió borrosa. El hijo que crié con honestidad se había convertido en un hombre que estafaba a su propio padre. Lo confronté en la cocina. Amalia estaba parada detrás de él, masticando chicle despreocupadamente. Se burló y dijo que el viejo todavía guardaba esos papeles. Emilio gritó que necesitaba capital para iniciar un negocio. Dijo que yo era egoísta por aferrarme al dinero de mi jubilación. En mi desesperación, regresé al único rincón de recuerdos que me quedaba, una vieja caja de hojalata escondida bajo el piso del sótano. La abrí con manos temblorosas. Adentro había un grueso sobremanila. Las escrituras originales de la casa. El nombre Elías Vargas destacaba claramente en el documento amarillento. Era la última prueba de que yo existía. Creen que lo he perdido todo. Creen que soy un anciano débil que nunca se defenderá. Arriba, sus risas resonaban por toda la casa. La música a todo volumen y los pasos pesados golpeaban el piso de madera que alguna vez cuidé con tanto esmero. Estaban celebrando sobre mi miseria, pero no sabían que yo sostenía mi arma con fuerza entre mis manos. Miré la pequeña foto de Graciela. En silencio, le hice una promesa. No dejaré que manchen esta casa ni un momento más. Al fin, cayó la gota que derramó el vaso. Después de un día tirado en ese oscuro cuarto de almacenamiento, soportando tanto el dolor de las heridas físicas como el tormento de las heridas emocionales, decidí irme de la casa a última hora de la tarde. No llevaba ninguna maleta voluminosa, solo un viejo sobremanila bien sujeto bajo el brazo. Me alejé sin mirar atrás. La puerta de roble se cerró de golpe a mis espaldas como una despedida desesperada. Fui a la casa de Isabel. Había sido nuestra vecina durante muchos años. Cuando abrió la puerta, sus ojos se llenaron de asombro y conmoción. Vio los moretones en mi cuello. Vio la mirada destrozada en mis ojos. En la pequeña cocina de Isabel, me senté en silencio. Me sentía como un fantasma buscando refugio, un vagabundo en el mismo vecindario donde había vivido la mitad de mi vida. Isabel puso una taza de té caliente frente a mí. No dijo nada. Su silencio fue el único consuelo que tuve en ese momento, pero entonces sacó su celular. Sus manos temblaban ligeramente cuando me lo entregó. Deberías ver esto, susurró con la voz cargada de lástima. Era un vídeo grabado en la fiesta que comenzó justo después de que me echaran a la calle de mi propia casa. En la pantalla, Amalia estaba parada sobre el nuevo sofá de cuero que había sido comprado con mi dinero. Levantaba en el aire una copa de cristal llena de vino tinto. Se reía a carcajadas, con el rostro retorcido de triunfo. Gritaba por encima de la música ensordecedora, al fin la libertad. El viejo por fin se ha ido. Ahora esta casa nos pertenece por completo. Emilio estaba justo a su lado. No la detuvo. Levantó su copa y se rió junto con ella. En ese momento, algo dentro de mí murió y algo mucho más aterrador nació. Una furia fría comenzó a extenderse por cada célula de mi cuerpo. No era el tipo de enojo que quiere destrozar cosas. Era una calma aterradora. Mis manos dejaron de temblar. Se quedaron perfectamente quietas. El dolor se desvaneció. La vacilación desapareció. En su lugar surgió un propósito. Claro, afilado, como una navaja. Ya no era el padre digno de lástima siendo maltratado por sus propios hijos. Miré la pantalla del celular una vez más, memorizando cada rostro que se burlaba de mí. ¿Creen que un documento de deuda falso y un poco de agresión pueden robar mi legado? ¿Creen que mi amabilidad era debilidad? Estaban equivocados. Pasé toda mi vida construyendo cosas, y si es necesario, sé exactamente cómo desmantelarlas. Miré a Isabel y asentí. Gracias. Ahora sé lo que tengo que hacer. Me puse de pie, con la espalda más recta de lo que había estado en años. Miré por la ventana hacia mi casa. Las luces de la fiesta todavía destellaban, atrevidas y desafiantes. Pero ya no sentía miedo. Vi un camino. Vi un ajuste de cuentas que tenía que llevarse a cabo. Recuperaría mi casa.
No con los puños, sino con el mismo poder que creían haberme arrebatado ya. La justicia no siempre es cálida. A veces es tan fría como la escarcha. Abrí el sobremanila. Las escrituras de la propiedad brillaban bajo la luz de la cocina. Eran la sentencia que esperaba a Emilio y Amalia. Esta noche sería la última noche que dormirían en paz en esa casa. Recuperaría cada ladrillo, cada viga de madera, cada centímetro de espacio que Graciela y yo habíamos construido juntos con nuestras vidas. Su juego terminó en el momento en que grabaron ese vídeo. A la mañana siguiente, no regresé a casa. Fui directamente al despacho de abogados de Elena Díaz. Era una mujer astuta, con ojos que podían ver a través de cualquier mentira. Puse el sobremanila en su escritorio. Le conté sobre la caída en el piso de la cocina, sobre los estados de cuenta de la tarjeta de crédito a nombre de Amalia, sobre Emilio falsificando mi firma en el préstamo de $87,650. Elena escuchó. No me interrumpió, pero vi cómo fruncía el ceño detrás de sus lentes adornados con pedrería. Esto no es solo un conflicto familiar, dijo Elena con firmeza. Esto es abuso de ancianos y explotación ilegal de bienes. Miró el moretón que aún era visible en mi cuello. Tenemos suficientes pruebas para presentar cargos penales, pero sé que usted quiere algo más que eso. Quiere verdadera justicia. Asentí. Los quiero fuera inmediatamente. Quiero mi casa libre de esos parásitos. El plan se organizó de manera rápida y precisa, como una operación militar. Elena se comunicó con la policía local y con el DIF. Teníamos que garantizar la seguridad de Sofía. Mi pobre nieta no podía quedar atrapada en medio de esta guerra. El corazón se me encogió al pensar en ella. Pero sabía que esta era la única forma de proteger su futuro. Un ambiente tan tóxico destruiría el espíritu de Sofía antes de que tuviera la oportunidad de crecer. Me senté en una patrulla de policía estacionada en la esquina de la calle, mirando hacia la casa donde había colocado cada ladrillo con mis propias manos. La música seguía sonando a todo volumen desde adentro. Estaban de fiesta otra vez, disfrutando de su falsa victoria. Emilio estaba en el porche con una copa de vino en la mano. Se veía patético con ropa cara por la que nunca había sudado para ganársela. Amalia se reía con un grupo de amigos desconocidos. Trataban mi casa como un antro gratuito. Era hora de terminar con esta función. Salí de la patrulla. 2 oficiales de policía y Elena caminaron conmigo. La sensación de poder no provenía de las armas. Provenía de la verdad y de la ley que estaban de mi lado. Sentí que mi pecho se expandía. El dolor de la caída parecía desvanecerse. En su lugar había una claridad aterradora. Subimos al porche. Emilio me vio. La copa en su mano tembló. La sonrisa de Amalia desapareció. El oficial de policía dio un paso al frente. No necesitó levantar la voz, pero su tono denotaba autoridad. Esta propiedad está registrada legalmente a nombre de Elías Vargas. Tienen 30 minutos para recoger sus pertenencias personales esenciales. Emilio tartamudeó. Papá, ¿qué estás haciendo? Esta es nuestra casa. Lo miré directamente a los ojos. Una mirada fría que él nunca había visto antes. Dije, no, Emilio. Esta nunca ha sido tu casa. Solo fuiste un invitado que se quedó demasiado tiempo. Y ahora, la fiesta se acabó. La humillación se esparció en el aire. Amalia gritó. Maldijo e intentó abalanzarse sobre Elena, pero los oficiales la detuvieron. Sus amigos se escabulleron por la puerta trasera como ratas, asustados por la luz. Emilio se quedó ahí temblando. Patético, comenzó a meter sus pertenencias en bolsas de basura negras bajo la supervisión de la policía. Cada artículo de lujo que compraron con mi dinero ahora yacía esparcido por el piso. La justicia no es solo una palabra. Es el sonido de bolsas de basura siendo arrastradas por un piso de madera. La puerta de la patrulla se cerró de golpe. El silencio de repente cayó sobre todo. Emilio y Amalia se habían ido. Se llevaron su caos con ellos y las bolsas de basura llenas de su avaricia. Me quedé solo en la sala. La luz del sol del atardecer entraba a raudales por la ventana. Iluminaba el polvo que flotaba en el aire.
La casa estaba vacía. Pero, por primera vez en 2 años, sentí que podía respirar de nuevo. Mis pulmones ya no estaban oprimidos por su presencia tóxica. Comencé el trabajo de devolverle la vida a la casa. No me senté a llorar. Agarré una escoba. Barrí los vidrios rotos de sus fiestas desenfrenadas. Limpié las manchas del piso de madera que alguna vez cuidé con tanto esmero. Cada escobazo se sentía como un paso hacia la limpieza de la traición. Quité las cortinas de colores chillones que Amalia había colgado por todas partes. Abrí todas las ventanas de par en par. El viento entró deprisa. Traía consigo el aroma a pasto silvestre y libertad. El olor a perfume penetrante finalmente desapareció. Subí las escaleras. Mis pasos eran lentos en cada escalón de madera. Empujé la puerta de la recámara principal. La habitación ahora no tenía nada más que una cama vacía, pero no me sentí solo. Caminé hacia el pequeño gabinete oculto que nunca habían descubierto. Saqué la fotografía de Graciela. Limpié suavemente el polvo del cristal. Mis manos estaban completamente firmes ahora. Volví a poner la foto en el buró junto a la cama, donde siempre había estado. Hola, mi amor. Ya estoy en casa otra vez, Graciela. Me senté en la vieja mecedora. La casa estaba en silencio, pero no era el silencio aterrador de una tumba. Era el sonido de la paz, el sonido de la libertad, el sonido de una vida recuperada. Escuché el susurro del roble en el patio, el trino de los pájaros buscando sus nidos, pequeños sonidos que habían estado enterrados por tanto tiempo bajo los gritos y la humillación. Cerré los ojos. Podía sentir el espíritu de la casa despertando lentamente de nuevo. La reflexión inundó mi mente. Me equivoqué al creer que el sacrificio incondicional era la forma más pura de amor. Me equivoqué al dejar que pisotearan mis límites en el nombre de la familia. Amar a alguien no significa permitir que te destruya. Ser familia no es una licencia para el abuso. A los 72 años, aprendí la lección más cara de mi vida. El respeto por uno mismo nunca debe negociarse, ni siquiera con aquellos que comparten tu sangre. Miré por la ventana mientras el cielo empezaba a oscurecer. Sabía que el camino por delante aún implicaría trámites legales. Sabía que Emilio podría seguir guardándome rencor, pero nada de eso importaba ya. Había protegido el legado de Graciela. Me había protegido a mí mismo. Nunca más me haría menos para tolerar la crueldad de otra persona. Mi casa es un santuario, no un sacrificio. Sonreí a solas en la oscuridad. Una sonrisa tranquila y pacífica. Sabía que dormiría bien esta noche. El boiler seguía resonando en el sótano. Pero ahora sonaba como un latido familiar. Y al fin, yo era verdaderamente su legítimo dueño. Pero en el fondo todavía podía sentirlo. Algo no había terminado aún. La historia no había acabado. A la mañana siguiente, me desperté cuando los primeros rayos de sol se colaron por las cortinas de la recámara principal. Ya no había ningún calentador rugiendo al lado de mi oído. Ya no había aire húmedo de sótano filtrándose en mis huesos. Me estiré lentamente. Una pura sensación de libertad me recorrió la columna, pero la sensación se desvaneció cuando noté un osito de peluche pequeño olvidado debajo de la mesa. Era de Sofía. Se me encogió el corazón. Emilio y Amalia podrían ser culpables, pero la niña era completamente inocente. Recogí el osito de peluche. Todavía llevaba el suave aroma a talco de bebé. Recordé la mirada inocente en los ojos de Sofía cuando una vez me preguntó por qué el abuelo tenía que dormir en el sótano. Me había tragado las lágrimas y le había sonreído. El veneno del comportamiento de sus padres se había cernido sobre su infancia como una nube oscura. En ese momento, me di cuenta de que recuperar esta casa no se trataba solo de justicia para mí mismo. Se trataba de construir una fortaleza segura para el futuro de Sofía. Mi celular vibró. Un mensaje de Elena Díaz. Me informó que el DIF había completado el papeleo temporal. Debido a que Emilio y Amalia actualmente no tenían una vivienda estable y habían mostrado un comportamiento violento, se me otorgaría la custodia temporal de Sofía. Una sacudida recorrió mi cuerpo. En parte presión, en parte esperanza. Ya no era solo un anciano desvaneciéndose en silencio en la jubilación.
Tenía un propósito de nuevo. Tenía que proteger a la única rama joven de la familia Vargas de ser destruida por la avaricia. Comencé a limpiar el cuarto pequeño que una vez perteneció a Emilio cuando era joven. Quité los pósters extraños y las botellas vacías de licor que había dejado atrás. Pinté las paredes de un tranquilo azul pálido. Cada pincelada se sentía como una disculpa para Sofía. Una disculpa por dejarle ver cosas que nunca debió haber presenciado. Una disculpa por mi debilidad durante demasiado tiempo. Reconstruiría su mundo justo aquí. En la casa donde su abuela una vez soñó con generaciones creciendo juntas. Sonó el timbre. Caminé hacia la puerta y vi a Sofía parada ahí con un trabajador social. La pequeña corrió a mis brazos y rompió a llorar. Abuelo, tenía mucho miedo. Sostuve su pequeño y tembloroso cuerpo con fuerza. No tengas miedo, Sofía. El abuelo está aquí ahora. Esta casa también te pertenece. Nadie nos volverá a echar jamás. Por encima de su hombro, vi a Emilio de pie cerca del portón. Se veía desaliñado y furioso. Pero cuando vio la determinación en mis ojos, dio un paso atrás. Comprendió que este límite no podía cruzarse. El silencio de un abuelo no es debilidad. Es la fuerza de un amor que conoce sus límites. Llevé a Sofía adentro y cerré la puerta de roble. Esta vez, le eché llave con firmeza, no para encarcelarme a mí mismo, sino para mantener cualquier rastro de toxicidad fuera de este santuario. Levanté la vista hacia la fotografía de Graciela. Casi podía verla sonriendo. Lo habíamos logrado. Habíamos protegido este hogar para quien verdaderamente lo merecía. Me senté en el piso a jugar con Sofía. La risa de una niña hizo eco por la casa. Era el sonido más hermoso que había escuchado en años. Ahuyentó las sombras del pasado. La casa estaba viva de nuevo porque estaba llena de amor en lugar de cálculo. Pero el olor a traición no desaparece tan fácilmente. Se queda en los rincones ocultos, tenue pero terco como el humo que se niega a disiparse. Sabía que sanar tomaría tiempo. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, la esperanza tenía un lugar para crecer dentro de estas paredes. Todo parecía estar resuelto una vez que Sofía regresó. Pero el fantasma de la traición aún acechaba en los viejos cajones de la casa. Una tarde, mientras organizaba documentos en mi pequeña oficina, toqué un cajón que había estado atascado por años. Jalé con más fuerza. Un sobre amarillo pálido cayó al piso. Había estado atrapado detrás del cajón durante quién sabe cuánto tiempo. Eran documentos que Emilio había olvidado en su pánico cuando fue obligado a irse. Lo abrí y la respiración se me congeló. Adentro no solo había cuentas sin pagar. Era un plan detallado para vender la casa redactado 6 meses atrás. Emilio y Amalia habían contactado a una inmobiliaria. Habían falsificado mi firma en un testamento falso. Su plan era enviarme al asilo más barato que pudieran encontrar en el momento en que aseguraran los trámites. Cada línea sin vida en esas páginas golpeó mi rostro como una bofetada. No solo querían la casa, querían borrar mi existencia de manera sistemática. Una ola de náuseas subió por mi garganta. El hijo por el que había sacrificado mi vida para criarlo me había visto como nada más que un obstáculo que debía ser eliminado. Esta verdad dolió más que la caída en el piso de la cocina. Era una traición que cortaba hasta los cimientos mismos de lo que significa ser humano. Me hundí en mi silla. Mis manos aplastaron los papeles hasta que se arrugaron. La ira fría regresó de nuevo, pero esta vez traía algo más afilado, una determinación despiadada. Nunca les daría otra oportunidad de regresar a mi vida. Levanté el teléfono y llamé a Elena Díaz. Mi voz sonaba aterradoramente tranquila. He encontrado evidencia de un plan organizado para robar mi propiedad. Quiero presentar cargos por completo. Sin perdón, sin piedad. Elena respondió con un tono firme y profesional, esto cambia todo. Emilio podría enfrentar la cárcel. Cerré los ojos. Una sola lágrima caliente resbaló por mi mejilla. La cárcel para mi propio hijo. Esa es la tragedia más grande que un padre pueda imaginar. Pero sabía que ya no quedaba otra opción. Salí al balcón y miré hacia el patio trasero, el lugar donde Emilio alguna vez jugó cuando era niño.
Me di cuenta entonces de que amar a alguien de la forma equivocada puede convertirse en veneno. Lo había sobreprotegido demasiado. Lo había protegido de todas las consecuencias que la vida podría haberle enseñado. Y ahora yo tenía que ser quien le enseñara la última lección, la lección de la responsabilidad. Un hombre debe responder por lo que ha hecho, incluso si el precio es su libertad. Quemé el plan dentro de la chimenea en la sala. Vi cómo las mentiras se enroscaban y ennegrecían a medida que las llamas las consumían. La luz del fuego se reflejó en mis ojos con un nuevo tipo de determinación. Ya no era el Elías Vargas de hace 6 meses. Había renacido de las cenizas de la traición. Miré a Sofía durmiendo plácidamente en el sofá. En silencio, le hice una promesa. El abuelo protegerá este mundo para ti, incluso si eso significa volverse despiadado a los ojos de los demás. Mi corazón ahora se sentía como un trozo de madera endurecido por el fuego. Fuerte, inquebrantable. Sabía que estaba haciendo lo correcto. Proteger la justicia a veces significa cortar la carne infectada. Incluso cuando esa carne alguna vez perteneció a la persona que más amabas. El día del juicio llegó en una mañana gris. El cielo colgaba bajo y pesado sobre los tejados. Me anudé la corbata que Graciela me había regalado en nuestro 30º aniversario. Mis manos ya no temblaban. Me paré frente al espejo. Un hombre de 72 años con las arrugas de la determinación esculpidas en su rostro. Emilio estaba sentado en la banca del otro lado de la sala del tribunal. Se veía vacío. El traje barato no podía ocultar lo destrozado que se veía. Amalia estaba sentada a su lado. El triunfo había desaparecido de su rostro. Solo quedaba miedo debajo de su pesada capa de maquillaje. Se presentaron todas las pruebas. El vídeo de la casa de Isabel, el plan falsificado para vender la casa, la firma falsa, los descarados estados de cuenta de la tarjeta de crédito. Una por una, todo quedó expuesto bajo las frías luces de la justicia. Elena Díaz habló con una precisión afilada que cortó el aire de la sala. No lo llamó una disputa familiar. Lo llamó un asesinato financiero y emocional. Emilio mantuvo la cabeza gacha. No podía mirarme. Quizás veía la sombra del padre que alguna vez lo llevó sobre sus hombros, ahora erigido como el hombre que lo había llevado a este momento. El momento en que el juez anunció la sentencia fue cuando la verdad golpeó como un trueno. 18 meses de prisión por falsificación de documentos y abuso de ancianos. Emilio se derrumbó en la banca. Amalia gritó y lloró. Se volvió hacia mí con ojos suplicantes. Papá, por favor retira los cargos. Pero me quedé ahí de pie, en silencio, como una vieja estatua de madera. Mi compasión se había esfumado en el piso de la cocina aquel día. No sentía triunfo. Solo sentía una calma dolorosa. Una deuda final había sido saldada. Los oficiales pasaron a Emilio por mi lado. Se detuvo por un solo segundo. Tenía los ojos rojos. Susurró con voz ronca, lo siento, papá. Lo miré. El hijo que había pasado toda una vida amando. Le respondí no con odio, sino con la verdad. Emilio, te perdono como ser humano. Pero como tu padre, debo dejar que aprendas a ser responsable. No solo me golpeaste a mí. Golpeaste el alma de esta familia. Las puertas del juzgado se cerraron tras ellos. El frío sonido de las cadenas resonó por el pasillo. Salí a la calle. El aire se sentía extrañamente limpio. La tormenta dentro de mi corazón había pasado. Todo lo que quedaba era un espacio amplio y vacío que se sentía purificado. Había cortado la podredumbre para salvar la vida que quedaba. Ya no era una víctima. Era el sobreviviente de una batalla que nunca deseé pelear. Caminé a casa, con cada paso firme sobre el pavimento. La casa apareció al final de la calle, erguida, fuerte y orgullosa bajo el sol del mediodía. Ya no era una propiedad por la cual pelear. Era mi santuario, el lugar donde pasaría el resto de mis días reconstruyendo un futuro para Sofía, escribiendo nuevos capítulos que no llevaran mentiras. Abrí la reja. La bisagra rechinó como un saludo silencioso, dándole la bienvenida a su dueño a casa. La justicia no siempre es venganza.
A veces es simplemente la restauración del orden natural del corazón. Entré. El olor a madera vieja y a paz me rodeó. Todo había terminado y todo apenas comenzaba. La casa estaba completamente en silencio. No era el silencio sin vida de una tumba. Era el sonido de la paz, el sonido de la libertad, el sonido de una vida recuperada. Me quedé en el centro de la sala. El atardecer proyectaba largas franjas de color ámbar sobre el piso de madera. Comencé un último acto de restauración. Limpié los últimos pedazos de escombros que quedaron de la fiesta desenfrenada. Limpié las manchas de las paredes. Abrí todas las ventanas de par en par para que el viento pudiera llevarse lejos el olor del pasado. Subí las escaleras. Mis pasos eran lentos pero firmes. Empujé la puerta de la recámara principal. Recogí la fotografía de Graciela, que había quedado boca abajo en la repisa. Usando el borde de mi camisa, limpié la fina capa de polvo. Volví a colocar la foto de Graciela en donde pertenecía, en el buró junto al viejo reloj de madera. La miré a los ojos en la foto y sonreí. Mantuve mi promesa. Nuestra casa por fin está libre de aquellos que la traicionaron. La reflexión fluyó a través de mí como agua fresca. Pasé mi vida construyendo. Pasé la mitad de mi vida sacrificándome. Pero en algún punto del camino, olvidé protegerme a mí mismo. Amar a alguien no significa permitir que te destruya. Ser familia no es una licencia para el abuso. Me miré las viejas manos. Las cicatrices del taller de carpintería seguían ahí. Eran las medallas de una vida honesta de trabajo. No merecían ser humilladas por la pereza y la avaricia. Bajé a la cocina y puse la tetera en la estufa. El sonido del agua hirviendo cantaba suavemente sobre la estufa. Miré hacia el patio trasero. Sofía estaba sentada en el pasto, riéndose de una pequeña mariposa que revoloteaba frente a ella. Mi corazón se llenó de una luz cálida. Nunca más volveré a hacerme menos solo para tolerar la crueldad de otra persona. Mi casa es un santuario, no un sacrificio. Es un lugar destinado a nutrir almas bondadosas, no a albergar parásitos. La noche fue cayendo lentamente. Me senté en la vieja mecedora en el porche. Por encima de mí, el cielo brillaba con estrellas. Ya no me sentía solo. Me sentía fuerte. Me sentía orgulloso. Había peleado una batalla que nunca fue justa y me había mantenido en pie. Le había enseñado a Emilio la última lección sobre la responsabilidad. Y le había dado a Sofía un futuro seguro. Un hombre no se define por lo que posee, sino por lo que está dispuesto a proteger. Si te has quedado con esta historia hasta el final, por favor tómate un momento para suscribirte y comentar el nombre de la ciudad desde donde nos ves, para poder saber qué tan lejos ha llegado esta historia. Di un sorbo al té caliente. El suave amargor en mi lengua se desvaneció lentamente en una dulce y tranquila sensación. Ese era exactamente el sabor de mi vida ahora. Solo después de la amargura comprendemos verdaderamente el valor de la paz. Respiré profundamente. El aire estaba lleno del aroma a pasto seco y madera de pino. Y al fin, me había convertido en su legítimo dueño.